chica pobre hace que la hija del CEO millonario regrese a la vida y su respuesta es desgarradora. Valeria dormía poco, pero en su mente siempre había una imagen que la mantenía en pie. Su madre sonriendo, a pesar de la enfermedad que la consumía. En la pequeña cafetería del barrio, rodeada de aromas a café y pan recién horneado, ella hacía malabares entre las tareas del día y el deseo de que su madre mejorara. Todo el mundo la conocía. La chica que servía con una sonrisa, aunque en el fondo su corazón ardía por la angustia. En su mundo, los problemas eran tan pesados que a veces parecía que el aire mismo estaba cargado de dolor. Un día, mientras atendía a los clientes, un grito desgarrador rompió la calma. Una joven con aspecto de modelo, pero con ojos vidriosos, se tambaleaba antes de caer brutalmente al suelo. Era Ana, la hija del CEO de la poderosa multinacional que dominaba la ciudad. Valeria sintió un impulso inexplicable. Sin pensar, corrió hacia ella. El tiempo se detuvo. Al llegar, su corazón latía con una intensidad que la asustaba. Ana estaba pálida. Su respiración era entrecortada. Valeria, en un instante de pura adrenalina, le sujetó la cara entre sus manos y gritó: «¡No te vayas, por favor!». Pasaron los minutos como si fueran horas, hasta que las ambulancias llegaron. Cuando los paramédicos la llevaron, Valeria se sintió vacía. Había provocado un cambio en el aire frío de ese día, pero había algo más. ¿Por qué le importaba tanto una chica de un mundo tan distante al suyo? En la siguiente semana, Ana estaba de regreso en la cafetería, esta vez con una mirada transformada. Se acercó a Valeria y con lágrimas en los ojos susurró un «gracias». Y ese simple gesto hizo que algo en Valeria se iluminara. Algo había cambiado. Se sentía como si un hilo invisible las uniera. A medida que se hablaban, empezaron a compartir historias, risas y secretos. Pero a cada momento de cercanía, Valeria notaba las sombras en los ojos de Ana. Tras la fachada de lujo y éxito, había un vacío que la inquietaba. Mientras tanto, su propia vida se tornaba gris. La enfermedad de su madre avanzaba rápidamente. Y no había dinero, ni opción de tratamiento. Valeria se sentía como un pez atrapado en una red, angustiada y desesperada. Aún así, la influencia de Ana comenzaba a ofrecer destellos de esperanza. Quizás, solo quizás, podrían encontrar una solución juntas. Pero el mundo de Ana tenía secretos oscuros, sombras que amenazaban con atraparlas a ambas. Comentarios susurrados hablaban de prácticas cuestionables en la empresa de su padre. Un imperio construido sobre decisiones brutales. Valeria, al enterarse, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Acaso todo lo que había construido con Ana se desmoronaría? La amistad nació entre dos mundos opuestos, pero al mismo tiempo parecía estar tejida con peligros ocultos. Justo antes de que Valeria pudiera tomarse un respiro, un oscuro secreto emergió, revelando que su conexión con Ana podría ser más peligrosa de lo que jamás imaginó. Ambas mujeres estaban a punto de enfrentarse a la más dura de las realidades, cuestionándose si su nueva amistad podría resistir las tormentas que se avecinaban. El futuro se dibujaba incierto, un lienzo lleno de preguntas. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las horas pasaron sin que Valeria y Ana se dieran cuenta, atrapadas en un torbellino de confidencias. Pero esa tarde, el aire fresco de la cafetería traía consigo una atmósfera distinta. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria cuando vio a Ana mirar hacia la puerta. Su rostro transformándose de alegría a preocupación en un abrir y cerrar de ojos. Valeria siguió su mirada y por la puerta entró un hombre de traje con una expresión fría como el acero. Él no era un cliente común. Había algo perturbador en su andar. ¿Quién es?, balbuceó Valeria, su corazón latiendo. ¡Con fuerza! Ana tragó saliva, los ojos parpadeando con miedo. Es mi padre. La presión en el pecho de Valeria creció. Nunca había conocido al CEO, pero había oído historias sobre él. Un titán de la industria, sí, pero también conocido por su mano dura y su falta de compasión. Interrumpiendo su propia reflexión, Ana se acercó un poco más, su voz un susurro. Valeria, no sé qué va a pasar. Las palabras apenas habían salido de la boca de Ana cuando el hombre se dirigió hacia ellas. Sus pasos llenaron el espacio, resonando como un tambor en el silencio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, una sonrisa forzada apareció en su rostro. Ana, he estado buscándote. Tienes que regresar a casa. Ana se puso rígida. Su rostro palideció. No quiero irme, papá. Estoy bien aquí. No puedes quedarte aquí con esa chica. Su voz reverberó en la pequeña cafetería, haciendo que todos los ojos se volvieran hacia ellas, convirtiendo la calidez del momento en una tormenta. La expresión del padre era inquebrantable. Tienes responsabilidades. Esto es un juego peligroso en el que no puedes estar. ¡Lo sabes! La temperatura pareció bajar de golpe. El aire se volvía denso y difícil de respirar. Valeria, sintiendo la tensión, se preguntaba qué había más allá de esa conversación. Desesperada, Ana se volvió hacia Valeria, su mirada llena de pánico. «¡Por favor, ayúdame! ¡No puedo volver a esa prisión!» Pero justo en ese momento, el hombre sacó un celular de su bolsillo y presionó un botón. En el instante en que lo hizo, el rostro de Valeria se transformó. Plena atención, un grupo de hombres disfrazados de seguridad apareció detrás de él, creando una barrera alrededor de Ana. Los susurros llenaron la cafetería, murmullos de preocupación y juicio. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Esto no es lo que piensas! ¡Ana, tú puedes!» Valeria no pudo terminar la frase. De repente, todo se volvió confuso, y una sombra cubrió su mente. El padre de Ana sonrió, pero sus ojos eran fríos. «Aguarda un momento», dijo con voz grave, como si pronunciara un veredicto. «Te ofrecí una oportunidad, Ana, pero si decides quedarte con ella, no solo perderás tu privilegio, sino que te enfrentarás a las consecuencias». Ana se volvió nuevamente hacia Valeria, sus ojos tormentosos brillando con lágrimas, y entonces la verdad relampagueó en el aire entre ellas. «Mi padre, él está involucrado en algo muy oscuro. La empresa, Valeria,
Mi vida no es lo que parece. No puedo permitir que te arrastre a esto. Un profundo silencio se cernió sobre la cafetería. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había creído sobre su amistad, sobre Ana, se desvanecía. La chica rica, la hija del CEO, podía ser parte de un mundo de manipulación y amenazas. ¿Qué riesgos había asumido al acercarse? «Ana, no puedo perderte», gritó Valeria, su voz quebrándose. Pero todo lo que vio en los ojos de Ana era una mezcla de culpa y desesperación. En ese instante, un estruendo sonó en la calle. Una explosión a lo lejos, un coche volcándose, cristales hechos añicos, y el caos comenzó a desatarse en el exterior. «No mires», dijo el padre de Ana, su voz firme, pero Valeria no pudo evitarlo. La escena era aterradora. Caos, gritos, y entre todo eso, un sentido inminente de que, sin importar lo que sucediera, nada volvería a ser igual. La vida de Valeria, una rutina de luchas y sueños, ahora se cruzaba con la vida de Ana de un modo inesperado y trágico. Las sombras amenazaban con atraparlas. El destino no sería fácil y el futuro era incierto. Valeria se giró hacia Ana, buscando respuestas en su mirada. Pero primero debían enfrentarse al estruendo del error y de los secretos desgarradores que estaban a punto de explotar. ¿Qué decisiones tomarían a partir de ese momento? ¿Y a qué riesgos se verían forzadas a enfrentarse? Un nuevo capítulo apenas comenzaba. Las sirenas resonaban en el aire. Un sonido que causaba un nudo en el estómago de Valeria. Miró a Ana, angustiada. El padre de Ana, con su mirada impasible, dejó caer la bomba. Te enfrentarás a las consecuencias si decides quedarte con ella. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. El viento soplaba con fuerza, trayendo el olor a humo y caos. La cafetería, llena de gente, se convirtió en un mar de murmullos y miradas aterrorizadas. La tensión era tan palpable que Valeria podía sentirla en su piel. Ana parecía desvanecerse. Su rostro se tornaba más blanco con cada palabra que salía de la boca de su padre. «No, papá, no puedo irme», gritó Ana, pero su voz apenas resonó entre la conmoción. Los hombres de seguridad avanzaron, posicionándose como un escudo entre Ana y su padre. La gente comenzó a moverse. Algunos se levantaban de sus sillas. Otros sacaban sus teléfonos, capturando cada instante de esta escena. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Por qué estaba sucediendo todo esto? Su conexión con Ana había traído luz en su vida oscura, pero ahora se sentía atrapada entre dos mundos que chocaban. «Ana, confía en mí. Todo estará bien», intentó calmarla, pero las palabras se sentían vacías. El padre de Ana levantó la mano, haciendo callar el murmullo. «Tienes que volver a casa, ahora. Lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas». La frialdad en su voz era como un hielo que se colaba en el aire caldeado por la confusión. Valeria giró la cabeza hacia la puerta, buscando respuestas en el caos que estallaba afuera. De repente, un estruendo más fuerte hizo que todos se detuvieran. Los vidrios de la cafetería temblaron. Valeria miró hacia la ventana. Un coche volcado, humo gris y una masa de gente corriendo. Ana exclamó: «¡Mi hermano!». Su voz era un grito desesperado. Sin pensarlo, Valeria la tomó de la mano y corrió hacia la entrada. Pero antes de que pudieran salir, los hombres de seguridad bloquearon el camino. «No pueden salir», dijo uno de ellos, con voz autoritaria. «No voy a permitir que mi amigo se ponga en peligro», gritó Valeria,
la determinación apoderándose de ella. Pero Ana, en un acto de desesperación, se giró hacia su padre y le dijo: «Si algo le pasa a mi hermano, será tu culpa». Las palabras flotaban en el aire como una explosión. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Tenía un hermano? ¿Dónde estaba? La noche se tornó más oscura y algo en el ambiente se hizo más tenso. Valeria sintió que todo lo que había vivido en los últimos días estallaba. «Mi padre, él lo sabe», murmuró Ana, con una mezcla de dolor y miedo. Justo en ese momento, los hombres de seguridad comenzaron a moverse de nuevo, listos para llevarse a Ana. «¡No, Ana! ¡No lo permitiré!», gritó Valeria, empujando a uno de ellos. En ese instante su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Te estoy observando. No dejes que se lleven a Ana. Hay más en juego de lo que imaginas». Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Quién estaba detrás de esto? Valeria sintió la adrenalina corriendo por sus venas. En medio de la confusión, un estruendo, como un disparo, resonó en la calle. Todos se volvieron hacia la puerta. «¡Corre!», le gritó Valeria a Ana, y juntas comenzaron a avanzar, desafiando a los hombres de seguridad. La cafetería se volvió un campo de batalla. La vida de Valeria y Ana estaba en juego, pero algo más oscuro acechaba desde. Las sombras, cada vez más cerca. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Y qué secretos guardaba realmente la familia de Ana? La noche apenas comenzaba a desvelarse y las respuestas eran un misterio aterrador. Las sirenas resonaban. El clima era un verdadero caos. Valeria miró a Ana, que parecía desvanecerse en un mar de confusión y miedo. El padre de Ana, con su presencia imponente, ordenó a los hombres de seguridad que retuvieran a su hija. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, casi explosivo. «¡No, Ana, no te vayas!», gritó, sin querer soltar su mano. «Ven conmigo, hija», dijo el padre, con un tono que dejaba claro que no había lugar para la discusión. La tensión era palpable. Los rostros en la cafetería mostraban miedo y sorpresa. Algunos incluso sacaban sus teléfonos, grabando el enfrentamiento. Ana se puso rígida. «¡No la toquen!», vociferó Valeria, empujando a uno de los hombres de seguridad. Justo en ese instante, estalló un grito desgarrador. Varios clientes comenzaron a correr, y el caos se extendió como una ola. La gente empujaba hacia la salida, cada vez más desesperada por escapar. De repente, un fuerte estruendo envió un escalofrío por la columna de Valeria. Se giró hacia la puerta y sus ojos se abrieron como platos. Un hombre con una máscara, lanzando gritos de furia, rompía el cristal de la cafetería. «¡Nadie se mueve!», aulló con una voz profunda que hizo eco en cada rincón. La escena se volvió frenética. Ana y Valeria intercambiaron miradas de horror. «¡Rápido, sigamos!», gritó Valeria, arrastrando a Ana con ella hacia la parte trasera del local. Pero su escape se vio cortado de golpe por el padre de Ana, que ahora sonreía con una malicia aterradora. «Creías que era solo un juego, ¿verdad? Todo estaba planeado. No solo hay un hermano que rescatar». Aún empujando a Valeria a un lado, se acercó a la ventana y levantó la mano, señalando hacia el caos afuera. «¡Mira bien! Y comprende que esto está más allá de lo que imaginan». Casi de inmediato, Valeria sintió que el mundo se le caía encima. Fuera de la cafetería, entre llamas y humo, aparece un segundo hombre que le era familiar. Un joven con el que ella había trabajado en la cafetería durante meses. «¡Joaquín!
exclamó Valeria, su voz temblando. Joaquín, su amigo, tenía un brazo en alto y el rostro cubierto de dolor. Valeria, corre, tienes que irte, gritaba mientras luchaba contra la multitud enloquecida. Pero en su mano Valeria pudo ver algo que lo cambió todo. Un pequeño objeto brillante. Era un teléfono móvil, con un mensaje que decía: «Todo esto es por él. Él es el que debe pagar». La confusión la envolvió. ¿Qué quería decir Joaquín? ¿A quién se refería? El padre de Ana comenzó a acercarse, su mirada arrasadora. «Diles a tu amigo que no se interponga, porque lo que viene a continuación no les gustará. Es un juego muy serio y ellos no lo saben». Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está pasando?», le preguntó, con una mezcla de miedo y enojo. Ana estaba recibiendo un mensaje de su hermano, de algo oscuro que no podía comprender. «Si sigues aquí, Valeria, todo lo que amas se desmoronará», le susurró el padre, con una sonrisa perturbadora. «Es tu última oportunidad de alejarte». Valeria sentía el aire denso, los recuerdos de su madre enferma, su vida llena de desafíos, todo lo que había luchado. Pero ahora se encontraba en medio de un conflicto que no podía entender. Todo lo que creía saber se evaporaba. Se miraron, Valeria y Ana, sintiendo que el mundo se les complicaba más y más. «No puedo dejarte», gritó Valeria, sintiendo que a pesar del peligro, el hilo que las unía parecía aún más fuerte. Pero el caos era cada vez más absoluto. Solo quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y por qué todo esto parecía girar en torno a ellos? Las sirenas resonaban cada vez más cerca mientras el futuro se deshacía a su alrededor. A punto de perder a Ana, Valeria supo que esta historia era solo el principio de un laberinto de mentiras y traiciones. En ese instante, el destino de ambas parecía entrelazarse de maneras que jamás hubieran imaginado. El misterio apenas comenzaba, y las sombras se acumulaban, amenazando con consumirlas. El tiempo parecía haberse detenido. Valeria y Ana estaban en medio de un mar de caos, rodeadas por el griterío y el miedo de los clientes de la cafetería. Ana miraba a su padre con ojos llenos de pánico. Valeria sentía que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué estaba pasando? El padre de Ana sonreía, pero era una sonrisa fría, como si disfrutara del espectáculo que se desenvolvía ante ellos. «El juego apenas comienza», dijo con voz grave, mientras sus hombres de seguridad se posicionaban como un muro entre las chicas y la salida. Valeria sentía como si su respiración se volviera pesada. El mundo exterior, lleno de humo y gritos, era un eco distante de la pesadilla que estaban viviendo dentro del café. «¿Qué harás, Valeria? ¿Crees que puedes sacarla de aquí?», dijo uno de los hombres de seguridad con desprecio. La arrogancia en su voz la llenó de rabia. «Tu vida no vale nada en este juego». Valeria, con el corazón en la garganta, se giró hacia Ana. «Debemos salir de aquí». Pero, antes de que pudieran moverse, un estallido resonó fuera del café. Un coche se volcó, las puertas volaron y un grito desgarrador atravesó el aire. Valeria y Ana se sobresaltaron, buscando desesperadamente a través de la ventana. De repente, un hombre envuelto en llamas apareció corriendo. La escena era una mezcla de horror y caos. La gente gritaba, la multitud se arremolinaba,
y Valeria sintió una punzada en el estómago. «¡Joaquín!», gritó, al darse cuenta de que ese hombre era su amigo. El caos la empujó a la puerta. Pero antes de que pudiera hacer algo, el padre de Ana, muy rápido, sacó su teléfono y presionó un botón. La habitación se envelopó en un silencio asfixiante. Los hombres de seguridad se quedaron inmóviles, y el padre de Ana miraba fijamente a Valeria. «Lo lamento, pero esto no es solo un juego. Hay vidas en juego. Recuerda tu elección». Su sonrisa sutil era aterradora. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz tembló, pero había una determinación en su pecho que no estaba dispuesta a dejar que se desvaneciera. En ese instante, Joaquín, aún con llamas en su ropa, corrió hacia la cafetería. «¡Valeria, cuidado!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un estallido sacudió el edificio. La ventana estalló y un fuego envolvió la cafetería. El caos se incrementó. Valeria vio a Joaquín ser arrastrado por la corriente de la multitud. El estruendo de la explosión resonó como un trueno. Con el miedo apoderándose de su cuerpo, Valeria agarró a Ana de la mano y gritó: «¡Saltemos!». Fueron empujadas hacia la parte trasera, hacia una puerta que llevaba a una sala de almacenamiento. Una vez adentro, la opresión de la situación las rodeó como una nube densa. Valeria se volvió, pero Ana parecía estar en un estado de shock, mirando hacia atrás con desesperación. «Ana, necesitamos salir de aquí», Valeria gritó, sacudiendo su hombro. Pero justo en ese momento, Ana dio un paso atrás. Su mirada se desvió. «Escucha, hay algo que no te he contado». Valeria se detuvo. Su corazón se hundió. «¿Qué? Dímelo ahora. No tenemos tiempo». «Mi hermano no está en peligro. Él…». Ana tragó saliva. «Él es parte de esto. Él sabía lo que estaba pasando». Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Valeria. «No, no puede ser», respondió Valeria, confundida y enojada. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Tuve miedo. Él no siempre ha sido quien piensas que es. Mi familia, todo esto es mucho más complicado. No solo somos una familia rica. Estamos involucrados en asuntos peligrosos, Valeria. Y tú te has visto arrastrada a esto». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo pudiste?». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta fue empujada con fuerza y varios hombres de seguridad entraron buscando a Ana. El tiempo se detuvo nuevamente. Valeria miró a Ana, que temblaba, sus ojos llenos de lágrimas. Era un momento crucial. ¿Podrían escapar juntas en medio de esta locura? Pero justo cuando la situación parecía haberse puesto en su contra, un destello cruzó la habitación. Un teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de Ana. La joven lo extrajo y con una mirada de terror leyó el mensaje. «El reloj está en marcha. Si no te alejas de Valeria, lo perderás todo». La presión del momento se intensificó. Ana, entre el miedo y el dolor, se volvió hacia Valeria y le dijo: «Debo irme, por tu seguridad y por…». Por esta locura, Valeria sintió como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. «¿Qué? ¡No te vayas!». Pero Ana ya estaba dando pasos atrás, hacia el peligro. Valeria quería gritar, pero lo único que pudo hacer fue mirar mientras Ana daba un paso hacia el hombre que habían temido. La sala se llenó de más ruido, más caos. La verdad había estallado. Y así, en el corazón de la tormenta, se quedó Valeria, sintiendo que su mundo se desmoronaba en pedazos. ¿Qué pasaría ahora?
con un secreto devastador en el aire. El futuro de ambas era una incertidumbre absoluta. El tiempo parecía haberse detenido. Valeria y Ana estaban en medio de un mar de caos, rodeadas por gritos y el miedo palpable veloz. Clientes de la cafetería. La tensión era insoportable. Ana miraba a su padre, sus ojos llenos de pánico. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. Un tambor resonaba en su pecho. ¿Qué estaba pasando? El padre de Ana sonreía, pero era una sonrisa fría, como si disfrutara del caos que se desata a su alrededor. «Esto apenas comienza», dijo con voz grave, mientras sus hombres de seguridad se posicionaban como un muro entre las chicas y la salida. Valeria sintió como si la presión del mundo entero le cayera sobre los hombros. Se encontraba atrapada entre su deseo de proteger a Ana y el peligro inminente que parecía deslizarse por los rincones de la habitación. «¿Qué harás, Valeria? ¿Crees que puedes salvarla?», dijo uno de los hombres de seguridad, despreciando su valentía. La arrogancia en su voz la llenó de rabia. «Tu vida no vale nada en este juego». Ana, con una voz que apenas era un susurro, exclamó: «Debemos salir de aquí». Pero en ese momento un estruendo resonó desde el exterior, como un trueno. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la ventana y lo vio. Un hombre envuelto en llamas, corriendo, su silueta distorsionada por el horror. «¡Joaquín!», gritó Valeria cuando reconoció a su amigo. El caos aumentó. La gente gritaba, corría, y sentía que los gritos retumbaban en su cabeza. «Saltemos ahora», instó Valeria. Pero Ana estaba paralizada, como si un peso le oprimiera el corazón. «¡Ana, mueve!». Pero antes de que pudiera actuar, su padre sacó su teléfono y presionó un botón. De repente, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Todos, incluso los hombres de seguridad, se congelaron. La tensión se cortaba. Fue un momento extraño, un instante de calma en medio del caos. «Esto no es solo un juego», dijo el padre de Ana, mirándola con desprecio. «Todo está bajo control. Pero si decides quedarte con ella, perderás más de lo que imaginas». En ese instante, algo se iluminó en los ojos de Ana. «Sí, ¿qué está pasando en realidad?», preguntó, desbordando valentía. Pero su padre simplemente sonrió, y esa sonrisa era aterradora. De repente, un destello, un disparo resonó surcando el aire. Valeria sintió el sudor frío recorriendo su frente. «¡Cúbrete!», gritó, mientras todos en la habitación comenzaron a gritar y a correr hacia las salidas. El padre de Ana, con una mirada oscura, apuntó su arma hacia la multitud. «Nadie saldrá. Esto es lo que pasa cuando juegas con fuego». Ana, llena de pánico, se volvió hacia Valeria. «No puedo permitir que esto termine así. Hay más en juego del que crees. Mi hermano, él no está en peligro. Él es parte de todo esto». Las palabras cayeron como una bomba, explosivas y desgarradoras. «No, no puede ser». Valeria balbuceó. «¿Qué quieres decir?». Ana tragó saliva, su rostro descompuesto. «Lo descubrirás, Valeria, pero hay algo que debes saber. Él es uno de los hombres detrás de lo que está ocurriendo. Lo sé, lo vi». Valeria sintió desvanecerse el mundo dando vueltas a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar el golpe, el ruido afuera aumentó. Un grupo de hombres armados irrumpió en la cafetería. Una marea de violencia que oscurecía todas las esperanzas. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, llenando el lugar de una atmósfera de terror.
Valeria apretó la mano de Ana. «No te dejaré sola». Pero antes de que pudiera pensar en un plan, uno de los nuevos hombres de seguridad se acercó rápidamente. Un rostro familiar. «¡Alto! ¡No puedes llevarte a Ana!». Valeria se detuvo al reconocerlo. Era Joaquín, pero algo en su mirada no era el mismo. Había un aire de determinación, pero también de angustia. «Lo siento, Valeria. Esto es más grande de lo que parece. Ana, su familia, son parte de algo peligroso y oscuro. Tienen que irse». Ana quedó atónita. «¿Qué? ¿Por qué estás del lado de ellos?». En un giro que dejó a todos sin aliento, Joaquín levantó el arma que tenía. «No voy a dejar que te hagan daño, Ana, pero debo seguir órdenes. ¿Lo entiendes? Este es un juego fallido». Valeria estaba helada, sintiendo que el aire se evaporaba desde alrededor. «¡Joaquín, no!». Pero ya era demasiado tarde. Algo en el rostro de Joaquín revelaba que había tomado una decisión, y las implicaciones eran escalofriantes. Lo que estaba sucediendo era más complicado y oscuro de lo que jamás había imaginado. La vida de Valeria, su lucha por la supervivencia, se entrelazaba con la familia de Ana, de una manera que ahora parecía completamente desgarradora y confusa. El sonido del caos se intensificó y el futuro de todos semblaba cada vez más incierto. Una pregunta retumbaba en la mente de Valeria. ¿Quién era realmente Joaquín? Y sobre todo, ¿podría confiar en él? Mientras la atmósfera se llenaba de humo y gritos, el misterio solo comenzaba a desenredarse. Valeria sintió que el aire se tornaba denso, mientras Joaquín levantaba el arma, sus ojos llenos de desesperación. «No voy a permitir que te hagan daño, Ana, pero debo seguir órdenes». La habitación se paralizó. Todos contenían la respiración. «¿Órdenes? ¿Qué estás diciendo?». Ana parecía descompuesta, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Valeria pudo ver el miedo reflejado en su rostro. Pero no solo eso, también había comprensión. «Joaquín, por favor», suplicó. Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo resonó afuera. La puerta principal se estrelló y un grupo de hombres armados irrumpió, gritando. La situación se volvió un caos absoluto. Valeria escuchó gritos y en un instante de confusión se encontró empujada hacia atrás, golpeando la pared. «¡Al suelo todos!», gritó uno de los intrusos, con un tono amenazador. La gente empezó a correr en desbandada, y el ruido de las sillas y mesas cayendo llenó el aire. Valeria no sabía qué hacer. Su instinto le decía que debía proteger a Ana. «¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Valeria, buscando desesperadamente a Ana. Pero cuando giró la cabeza, vio algo que la dejó sin aliento. Un segundo Joaquín estaba en el suelo, con sangre brotando de un costado, y el horror se adueñó de su corazón. «¡Joaquín!», exclamó, corriendo hacia él. El tiempo se detuvo un segundo, y todo quedó en silencio mientras Valeria se arrodillaba junto a su amigo. «¿Qué te pasó?», preguntó, sus manos temblorosas tocando la herida. Él respiraba con dificultad, sus ojos llenos de dolor. «Valeria, corre, no es seguro», dijo Joaquín. Pero su voz se apagaba. Sin querer pensar, ella miró hacia los hombres de seguridad, quienes ahora parecían más confundidos. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién les mandó?», exigió uno de ellos, mirando a su alrededor con creciente desconfianza. Pero nadie tenía respuestas. La desesperación llenó el aire. Ana observaba a Joaquín, su rostro lleno de miedo y confusión. «Ana, ayúdalo», gritó Valeria, sintiendo que el tiempo se escapaba.
Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que Valeria jamás esperó. Un estruendo repentino hizo temblar el suelo. La pared detrás de Joaquín se derrumbó en escombros frente a ellos, dejando al descubierto un pasaje oscuro que parecía desvanecerse en la nada. Todos en la habitación se giraron. El pánico llenó cada rincón. ¡Váyanse! ¡Ahora! —gritó el padre de Ana, empujando a su hija mientras él intentaba cubrir la situación. —No hay tiempo. Es solo una fachada. No pueden quedarnos aquí. Valeria sintió una punzada de traición. ¿Qué quería decir? ¿Todo era parte de su plan? De repente, de entre los escombros, surgió una figura envuelta en sombras. Valeria apenas podía distinguirlo, pero había algo familiar en su andar. Cuando la figura se acercó más, su corazón se detuvo. Era el hermano de Ana. Y no estaba herido, estaba sonriendo. —¡Hola, Ana! ¡Sorpresa! —exclamó con un tono burlón. Valeria sintió que el suelo la traicionaba nuevamente. —Pensé que ya no volvería a ver más caras conocidas —continuó, tomando un paso hacia adelante, como si nada estuviera mal. —¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Te creíamos en peligro. Ana estaba paralizada, la incredulidad y la ira dibujando líneas en su rostro. Pero el hermano sonrió de nuevo, como si todo fuera un juego. Ese es el problema, hermana. Todo esto nunca fue un peligro. Era solo un truco para salir de la vista y jugar el juego del poder, dijo con desprecio hacia su padre. Valeria se dio cuenta de que la verdad que habían imaginado se desmoronaba. —¿Qué estás diciendo? ¡Eres un traidor! Ana gritó, y una ráfaga de confusión siguió a las palabras. El hermano de Ana se giró hacia Valeria, mirándola intensamente. —Eres más parte de esto de lo que piensas, Valeria —dijo como si conociera secretos que nadie más sabía. Inmediatamente, el ambiente se volvió tenso. Valeria sintió el vórtice de revelaciones, pero no sabía a quién confiar. En ese momento, un nuevo mensaje apareció en el teléfono de Ana. Lo sostuvo con temblor y leyó en voz alta. La traición se encuentra entre quienes amas. ¿Listos para la verdad? El frío recorrió el cuerpo de Valeria. Todo lo que creía, todo en lo que había confiado, estaba a punto de desmoronarse. No solo estaba atrapada en un juego de poder, sino que por alguna razón, ella también era parte de esa traición. El futuro se nubló ante sus ojos mientras el caos de afuera llenaba los oídos. Valeria se dio cuenta de que estaban al borde de algo mucho más oscuro. ¿Qué vendría después? ¿Acaso podían escapar de esto? El misterio se adensaba, y con cada palabra más se tornaba una pesadilla de traiciones. Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y frío. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza, mientras el hermano de Ana revelaba su participación en todo el caos. Esto nunca ha sido un peligro, dijo él con una sonrisa burlona. Valeria se quedó paralizada. La confusión la envolvía como una sombra. —¿Qué estás diciendo? —preguntó Ana, la angustia llenando su voz. Valeria no podía creer que lo que estaban viviendo se convirtiera en un truco, un juego cruel orquestado por su propia familia. Pero ni siquiera tuvo tiempo para profesar el golpe. De repente, un ruido ensordecedor sacudió el lugar. Un grupo de hombres, armados y con caras enmascaradas, irrumpió como un huracán, llenando la cafetería de gritos desesperados. Valeria sintió su pecho oprimirse. —¡Al suelo! —gritó uno de ellos, como si el caos necesitara un orden en medio de la locura. Ana estaba congelada, sus ojos fijos en su hermano. Tú lo sabías. Tú dijiste que era un juego.
Pero él le lanzó una mirada que hablaba de traición y secretos más profundos. Valeria, en un instante de decisión, tomó la mano de Ana y la arrastró hacia el pasaje oscuro que se había abierto. «¡Cuidado! ¡Vámonos!». Pero el hermano de Ana, sin perder la calma, sonrió de nuevo y levantó la mano. «No pueden escapar. Nadie se va de aquí sin pagar el precio». Las palabras sonaron como un eco en el aire cargado. De repente, Valeria escuchó un pitido agudo, como una bomba. «¡Corre!», gritó. Mientras el tiempo se detenía por un instante, su corazón se aceleró, sabiendo que las cosas estaban a punto de volverse mucho más peligrosas. La explosión fue ensordecedora. Un estallido de luces, gritos y un humo gris densamente colmado invadió la cafetería. Todo giró. Los cuerpos se lanzaron al suelo y el caos alcanzó una nueva dimensión. Valeria apenas pudo atrapar a Ana antes de que se tambaleara. «¡Agárrate!», la tiró hacia la puerta trasera mientras los escombros caían a su alrededor. Pero antes de que pudieran avanzar, la figura de Joaquín apareció de nuevo, herido, pero decidido. «No lo entienden. Esto nunca fue solo un juego», declaró, su voz en high pitch y temblorosa. «Son inocentes. Ellos deben saber la verdad». Ana contuvo la respiración. Su hermano estaba cambiando de dirección. Pero justo cuando todo parecía alcanzar su punto crítico, un disparo resonó en la habitación. Todos se quedaron en silencio. Valeria vio cómo su amigo caía de rodillas, una herida junto a su pecho, mientras caía hacia adelante. «¡Joaquín!», gritó corriendo hacia él, pero el horror ya se había instalado. «Debía ser así», dijo con un hilo de voz. «Tu madre está en el centro de todo esto». Las palabras envolvieron a Valeria como un trapo sucio. Esto no era un juego, era una guerra. Las revelaciones arremolinaban su mente. «¿Qué? ¿Qué tienes que ver con mi madre?», preguntó, sintiendo que se le desvanecía la realidad. Joaquín, con ojos llenos de dolor, susurró: «Ella es la razón por la que esto ha empezado. Los archivos, todo, están en peligro». Las sirenas resonaban afuera como un eco lejano. El ambiente estaba cargado de electricidad, conspiraciones ocultas y traiciones esperando ser reveladas. Con cada frase, la verdad del pasado parecía abrirse, desenterrando secretos que Valeria nunca había imaginado. El hermano de Ana, ahora en un rincón, observaba todo con una sonrisa torcida. «Es gracioso, ¿no? La leona defiende a su cachorro, pero no sabe que ella también es presa». Valeria sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Joaquín, la traición del hermano de Ana y el eco del disparo la llevaban al borde del desespero. «Tienes que decirme la verdad», le suplicó, pero el hermano de Ana comenzó a reír, una risa fría que reverberaba en sus oídos. «Todo lo que creías es una broma, Valeria, una broma muy peligrosa». Y entonces sintió que ya no podía más. El mundo se desvanecía a su alrededor, y en medio de todo el ruido, la vida de Ana, la suya y el futuro que anhelaban se deshacían como un sueño roto. Un secreto estaba a punto de salir a la luz, un giro que podría devastar todo. La mirada de Ana se cruzó con la de Valeria. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró, y el miedo los envolvía. Mientras el humo llenaba la cafetería y los ecos de las sirenas se acercaban, Valeria supo que debían actuar rápidamente. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían escapar de lo que realmente eran? Las respuestas se perdían en la oscuridad, y el tiempo se apoderaba de ellas.
Valeria sintió que el aire se volvía irrespirable tras el estruendo del disparo. La sala se había convertido en un caos total. ¡Corre, Ana!, gritó, todavía intentando procesar lo que había sucedido con Joaquín. El pánico en sus ojos reflejaba la urgencia de la situación, pero Ana parecía inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «¡No quiero dejarlo aquí!». Ana miraba a su hermano, herido en el suelo, pero Valeria rápidamente la agarró del brazo. «No hay tiempo. Debemos salir de aquí, ya». Sin embargo, algo hizo que ambas se detuvieran. Un fuerte crujido resonó en la estructura del café. Un grupo de hombres armados avanzaba, pero no solo ellos. Entre las sombras, otra figura emergió. Era Joaquín, tambaleándose, con sangre manando de su herida. El caos no terminaba. «¡Valeria! ¡Ana!», gritó Joaquín, con una mezcla de desesperación y determinación. «Esto no es lo que parece». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el hermano de Ana se reía de forma burlona, sus ojos brillando con un aire de locura. «¿Lo ves, hermana? La verdad siempre sale a la luz. ¿Creías que esto era un juego de niños?». Valeria miró a Ana, y el dolor en su rostro la llenó de preocupación. Pero en ese instante, todo se volvió aún más confuso. Una figura encapuchada apareció en la entrada del café, causando que la multitud se relajara un segundo, dándose cuenta de que era la policía. «¡Todos al suelo!», gritaron las voces autoritarias. Valeria sintió que el tiempo se detenía. La apariencia de la encapuchada, con paso decidido, era impactante. ¿Era amiga o enemiga? En ese instante, la incertidumbre generó un nudo en su estómago. «Esto es una trampa», dijo la figura, y la sala se quedó en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Ana, necesitas salir de aquí. El juego ha ido demasiado lejos». Valeria no creía lo que escuchaba. ¿Quién era? La mujer con la capucha dio un paso adelante y, para sorpresa de todos, se quitó la capucha. Valeria se quedó sin aliento. Era una antigua amiga de su madre. «María, ¿qué eres tú?», exclamó, tratando de creer en su propia visión. La mujer asintió, sus ojos llenos de urgencia. «Ana, tu familia está involucrada en algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Tu hermano no es quien dice ser». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Valeria vio cómo la realización se reflejaba en el rostro de Ana. «No, eso no puede ser», murmuró. El hermano de Ana también se quedó en shock, como si ese descubrimiento lo hubiera despojado de su fachada. María miró al grupo con seriedad. «No hay tiempo que perder. La vida de Valeria está en peligro, y si queremos salir de esta, necesitamos unir fuerzas. Ahora». En ese momento, el hilo que unía a todos se tensó. Joaquín, todavía en el suelo, tomó una decisión. «Si esto es cierto, me ven como un traidor, pero estoy de su lado. No quiero que esto termine mal para ustedes», dijo, su voz rasposa, pero llena de intención. Las palabras flotaron en el aire, y un silencio pesado se expuso entre ellos. La sala estaba llena de ecos. La gente miraba, esperanzada, pero confundida. Valeria sentía que se agitaban emociones encontradas. ¿Podrían confiar en Joaquín después de todo? De repente, una explosión resonó afuera, haciendo temblar el suelo. Las luces comenzaron a parpadear, y una nube de humo espeso invadió el café. «¡Atrás todos!», gritó María, empujando a Ana y a Valeria hacia un rincón. «Es ahora o nunca».
Valeria sintió el miedo apoderarse de ella, pero al mismo tiempo un destello de esperanza surgió. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mientras contaba los latidos de su propio corazón. ¿Cómo vamos a salir de esta? María miró a todos, mirando de uno a otro, como si, en esos momentos de caos, su decisión definiría el destino de todos. Porque si no nos unimos, todos vamos a perder. Y así, en medio del caos y el humo, un nuevo giro se presentó. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero todavía quedaba mucho por descubrir. ¿Qué vendría después? La intriga era intensa y el misterio continuaba acumulándose en el aire. El caos desató su furia cuando la explosión sacudió el café. Valeria, en medio del ruido ensordecedor y el humo espeso, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Ahora sigan a María!», gritó, arrastrando a Ana y a Joaquín hacia la salida trasera, su corazón latiendo con fuerza. El olor a quemado y polvo llenaba el aire, y el estruendo de las sirenas se amalgamaba con los gritos del pánico que se desataba en la calle. Ana, con lágrimas resbalando por su rostro, miró a su hermano. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». El dolor y la traición destellaban en sus ojos, pero él, con un hilo de voz, con un castigo de voz, en su mirada había un atisbo de arrepentimiento. Pero Valeria sabía que el tiempo se les acababa. María condujo al grupo a través de un pasillo oscuro que llevaba al sótano del café, un lugar olvidado, lleno de cajas y un aire de secretos pasados. «Aquí, por un momento, estaremos a salvo», dijo con determinación. Valeria se sintió aliviada, aunque la ansiedad la oprimía. Por un instante, en ese rincón oscuro, podía escuchar los latidos de su corazón palpitando en sus oídos. «Necesitamos hablar», dijo María, su voz seria. «No es solo la familia de Ana la que está en juego. Hay cosas más grandes que ustedes no comprenden». Valeria frunció el ceño. ¿Qué más estaba oculto? La confusión y el miedo llenaban la habitación, mientras María contaba una historia de oscuros secretos. Todo empezó con la empresa. Empezó, su tono grave, haciendo eco en el corazón de Valeria. Tu madre estaba en el centro de un sistema de desvío de fondos. Ellos sabían que alguien se interpondría en sus planes, y por eso fuimos apartadas. Nos hicieron creer que estábamos a salvo. Ana escuchaba con atención, su vida desmoronándose a medida que la verdad se desnudaba ante ella. Así que todo este caos, las traiciones, ¿es parte del juego de su padre? Ana parecía estupefacta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no podía arriesgarme a perderte, respondió su hermano, su voz ahora llena de angustia. Todo lo que querían era desaparecer a quienes se interpusieran, y ustedes estaban en el medio. Valeria sintió un nudo en la garganta. Cada palabra era un puñetazo directo a su corazón. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, sintiéndose atrapada en una encrucijada. No solo luchaban por su vida, sino por la verdad que debía salir a la luz. María las miró firmemente. «Ahora es el momento de unir fuerzas. Si no nos unimos, todos perderemoslo. ¿Qué más queremos?». Los sonidos de balas sonaban más cerca. El tiempo corría. «¿Cómo sabe que podemos confiar en ti?», preguntó Joaquín, su voz temblando. «Quizá tú también seas parte de todo esto». María suspiró, como si el peso del secreto la aplastara.
porque es mi deber proteger a quienes aún quedan. Ustedes son el futuro. Solo debemos actuar rápido. El aire se tensó con la urgencia de actuar. Valeria se giró hacia Ana y Joaquín. Debemos volver al café, sacar las pruebas, mostrar la verdad al mundo. No podemos dejar que controlen nuestras vidas. Ana asintió, con determinación reflejada en sus ojos. Juntos, este trío inusual se dirigió de nuevo hacia la salida, dispuestos a enfrentar la ira de un imperio en decadencia. Cuando giraron la esquina, el café todavía estaba en llamas, pero había una chispa de esperanza en el aire. Mientras se enfrentaban al resto del mundo, Valeria sintió una conexión renovada con Ana y Joaquín. No estaban solos. Su viaje apenas comenzaba, pero avivó en ellos un fuego que no podría apagarse. Sin embargo, mientras avanzaban, un mensaje llegó al teléfono de Ana. El verdadero peligro aún está por llegar. No confíes en nadie. La advertencia se coló en su pecho, llenándola de aprensión. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que la verdad era un arma de doble filo. ¿Podrían prevalecer frente a las sombras que acechaban? Estaba el secreto de la familia de Ana más profundo de lo que jamás habían imaginado. El futuro era incierto y la próxima decisión podría sellar su destino. Y antes de que se dieran la vuelta, resonaron ecos de un pasado que aún no podía olvidarse. Oye, es el momento de actuar. Si te ha gustado esta emocionante historia, necesitas suscribirte ahora. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y asegúrate de no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Hazlo ahora y sé parte de esta increíble comunidad.